Le damos nuevamente la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por participar ya del tercer encuentro de este seminario de violencia institucional. Hoy estamos con Mariano Privilsky. Actualmente Mariano es director nacional de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos de la Nación. Entre el 2012 y 2015 fue coordinador de asuntos judiciales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde donde coordinó los juicios sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es militante de Nuevo Encuentro, actualmente en el oficialista Frente de Todos, y como abogado y militante participó en varias causas por violencia institucional, derechos sociales, derechos laborales, entre otros. Bueno, Mariano, muchas gracias por participar. Cuando quieras, arrancamos nomás. Bueno, gracias por la invitación, gracias a ustedes. Hola a todos, a todas. Bueno, primero una aclaración. Todo lo que, digamos, las opiniones, todas las cuestiones que yo vaya a decir en esta charla no las digo como funcionario público ni en mi cargo de director nacional, sino que son cuestiones, pensamientos personales, propios como militante, y bueno, porque me gusta la temática. Digo para diferenciar porque muchas cosas son cuestiones, ideas, pueden ser proyectos, pueden ser miradas personales que no necesariamente tengan que ver con la mirada del gobierno o de la institución a la cual hoy pertenezco. Entonces, eso es una aclaración general que me parece importante. Cuando puedas venir, cuando... Yo no sé, estoy escuchando algunas voces y no sé si están... Bueno, sigo. La idea es un poco hacer un repaso de algunas políticas en relación a la lucha contra la violencia institucional, algunas políticas públicas que se llevaron a cabo en Argentina, que están vigentes o que estuvieron, y otras ideas que todavía no se llevaron a cabo, que no están vigentes, pero que son posibilidades que se pueden llegar a hacer, obviamente en Argentina como en Uruguay. Son cuestiones para pensar. Y después, nada, es abrir un intercambio con ustedes, que me parece interesante y lo más rico para ver, también para ver las distintas situaciones de los dos países y a ver experiencias y poder compartirlas. Bueno, en primer lugar, yo creo que ahí el título que le pusieron las compañeras, el CERPAC, que tenía que ver con la erradicación de la violencia institucional o políticas públicas para la erradicación de la violencia institucional, creo que es como la utopía que no se va a alcanzar nunca, pero hacia donde tenemos que ir, ¿no? Creo que la erradicación, la violencia institucional es algo que va a existir, que existe, que va a seguir existiendo. Es muy pretencioso y muy difícil decir, bueno, con tal y tales medidas la vamos a erradicar, pero obviamente que ese tiene que ser el horizonte, y lo que vamos a lograr y lo que tenemos que lograr con toda esta serie de políticas públicas es minimizarla hasta lo menos posible. Yo voy a dividir un poquito las ideas y las políticas públicas que se pueden encarar en dos grandes grupos, que uno está vinculado a la prevención de la violencia institucional, y las otras medidas estarían vinculadas a la investigación, sanción de los casos de violencia institucional. Pero obviamente que si funciona bien la sanción y la investigación, al mismo tiempo eso funciona también para la prevención. Digo que no son dos estamentos totalmente aislados, tienen correlación, pero igual me parece bien, a modo de exposición, separarlos en esos dos grandes grupos. En cuanto a la prevención de la violencia institucional, yo creo que lo primero, sin lugar a dudas, es la cuestión cultural y el sentido común. Y para eso lo primero que hay que hacer es instalar el tema en la agenda, digamos. Es que digamos, que podamos decir, que podamos exponer que existe algo que es la violencia institucional. ¿Qué es la violencia institucional? Que son, bueno, las violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad, o en ámbitos de encierro, siempre por parte del Estado, ¿no? Contra ciudadanos. A eso nos referimos y eso existe, y poder digamos, definirla para empezar a hablar de eso, porque si no, es algo como abstracto, algo invisibilizado de lo que no podemos hablar.
una vez definido y una vez instalado que existe algo que denominamos violencia institucional, con algunos compañeros también tuvimos discusiones de decir, no, violencia institucional suena hasta medio light, esto es represión estatal. Tuvimos discusiones del tema lingüístico también, de cómo se lo define. Bueno, es una discusión que está abierta, digamos, que puede ser en represión estatal, violencia institucional. Lo cierto es que es una violencia ilegítima por parte del Estado, digamos, básicamente. Entonces, una vez que tenemos un término, que lo podemos definir, individualizar, hay que instalar el tema en el discurso público, en el debate público. Hay que empezar a trabajar el sentido común, porque el sentido común, que sabemos que no es común, es un sentido configurado, digamos, un sentido armado, es un sentido que en general lo configuran y los manejan a través de los grandes medios de comunicación, y de esos grandes medios de comunicación pertenecen a los grandes grupos económicos que tienen determinados intereses y una mirada sobre ese sentido común a construir, y nosotros tenemos que construir un sentido común contrahegemónico en ese sentido. Vamos contra la corriente de esos grandes poderes que crean sentido común. Pero es importante hacerlo, No tenemos que dejar de hacerlo, digamos, con las herramientas que tengamos a mano. Entonces, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos teníamos planificado, que ahora nada más que se suspendió hasta que pase todo esto de la pandemia y volvamos a poder salir a la calle y a recobrar todas las actividades, teníamos planificado lanzar una campaña nacional contra la violencia institucional. Un poco con el objetivo de esto, de empezar a dar esa batalla cultural, una campaña nacional para salir en todas las redes, para salir en los medios, para ir al territorio también, a los territorios, desde el Estado, a decir, bueno, la violencia institucional existe, es esto, esto y esto, está mal que exista, y hay un organismo del Estado, en este caso podría ser la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es una puerta para recibir denuncias de violencia institucional y que esto no suceda. Y al mismo tiempo, en esa batalla cultural que hay que dar, hay que atacar todos esos aspectos del sentido común que están recontra instalados en la sociedad. Se asocia muy fácilmente violencia institucional o represión estatal, que siempre, obviamente, está dirigida a los mismos sectores sociales, con mayor seguridad, por ejemplo. Bueno, hay que empezar a desactivar estas formas de pensar, digamos, no mayor seguridad, más violencia institucional, más violencia. Nunca mayor violencia es beneficioso para nadie, mucho menos cuando la provoca el Estado. Y esa mayor violencia institucional puede redundar, por ejemplo, nosotros tuvimos en algunos casos paradigmáticos, que a mí me gusta poner de ejemplo, durante el gobierno pasado en Argentina, hubo un caso que a mí me toca muy de cerca. Yo soy abogado, en los 4 años del gobierno de Macri ejercí la profesión de manera particular, con lo cual me movía mucho en la ciudad de Buenos Aires por la zona de tribunales. Entonces, siempre tenía el estudio, uno va, camina, constantemente se mueve por esa zona. Hubo un hecho en el 2017, 2018, yo no me acuerdo cuál de los 2 años, donde se desató una tremenda balacera, un tiroteo espectacular en pleno centro de Buenos Aires, en la Plaza de Tribunales, de policías de la ciudad que estaban persiguiendo aparentemente a 2 presuntos ladrones que habían entrado a querer asaltar una joyería. A una jueza laboral que salía del edificio de tribunales le pegaron un balazo en una pierna, la hirieron. No murió nadie de casualidad. Imagínense que si estamos diciendo que le pegaron un balazo en una pierna, un poquito más arriba la mataban. A ella o a cualquier persona que transitaba por ahí, podría haber sido yo, eventualmente, o cualquier persona que pasaba. Entonces, a lo que voy con esto, y yo muchas veces lo hablo, lo pongo como ejemplo, es, ¿de qué seguridad estamos hablando? Nada, lo que decía es que para atacar ese sentido común, para dar esa batalla cultural, muchas veces está bueno encontrar este tipo de ejemplos donde podamos lograr ese objetivo de hacerle mostrar, hacerle entender al ciudadano medio que compra esos discursos de que cuando habilitamos la violencia del Estado estamos poniéndonos en peligro todos y todas, digamos, que es algo
complicado. Lo mismo, la misma batalla cultural y el mismo sentido común hay que transmitirlo en el tema de las cárceles. Cortar un poco con este tema de mayor prisionización, mandamos a la gente a la cárcel y vamos a combatir la inseguridad. A ver, es algo lógico si uno lo piensa 2 segundos, que las cárceles, así como están en Argentina, pero también en Uruguay, en realidad en todo el mundo, yo puedo hablar con más conocimiento del caso argentino, pero es una problemática mundial, están incapacitadas como sistema para su objetivo convencional, digamos, para no hablar de la constitución de uno u otro país, su objetivo convencional de la resocialización, reinserción de la persona que cometió un delito otra vez en la sociedad. Porque no tienen las herramientas de hacerlo, porque no está pensado el sistema para eso. Entonces, bueno, pensemos lo mismo, discutamos ese sentido común y digamos, ¿para qué estamos mandando tanta gente a las cárceles? Para que salga y sea todo peor que antes, en términos de seguridad. Estoy hablando del sentido común de la gente. Entonces, bueno, pensemos otra cosa, pensemos si es necesario hacer esto, con qué casos sí, con qué casos no, y pensemos cómo tiene que ser el servicio penitenciario, ese sistema carcelario, para que la cosa en los casos graves pueda funcionar. Bueno, todas esas discusiones no se dan, obviamente, no están en la agenda y no se dan en este sentido, siempre se dan en el sentido contrario. Entonces, yo creo que un pilar para reducir la violencia institucional es empezar a dar estas discusiones en los espacios donde podamos darlas, porque racionalmente tenemos con qué, tenemos razón, tenemos razones para darlas, lo que pasa es que están siempre bloqueadas. Después, a nivel preventivo también es muy importante dar estas discusiones y estos enfoques también ya en la formación de las fuerzas de seguridad. Ese es el otro terreno importantísimo que tenemos que apuntar. Nosotros tenemos, a ver, el combate contra la violencia institucional no tiene que ser una pelea contra las fuerzas de seguridad, tiene que ser un objetivo conjunto con las fuerzas de seguridad. Tenemos que involucrar a las fuerzas de seguridad en esto. No tiene que parecer que estamos contra de, sino decir, bueno, esto nos tiene que beneficiar a todos. Esto es para mejorar la sociedad en su conjunto, incluidos los miembros de las fuerzas. Y ahí, bueno, hay primero una cuestión básica y elemental. Los miembros de la fuerza de seguridad tienen que entender de que hay normas penales, hay delitos, homicidios, etcétera, etcétera. Que no hay ningún justificativo para violarlos si se actúa por fuera de los protocolos y por fuera de la ley. Con lo cual, si viene un gobierno, o ellos mismos, porque lo sienten así, y les dicen, bueno, hay que terminar con la delincuencia, si no la policía está indefensa y ahí tenemos que disparar, tenemos que usar las armas, bueno, todo ese discurso manodurista, en definitiva los que van a terminar presos o enfrentando procesos judiciales son los mismos miembros de la fuerza de seguridad, son ellos mismos, y no los políticos que por ahí estuvieron 4 años en un cargo, en un mandato y después terminaron y se fueron a sus casas. No, los que van a terminar complicados son esos miembros de la fuerza de seguridad. Entonces, la formación a las fuerzas en derechos humanos, en los protocolos, en las convenciones internacionales, en cómo tienen que utilizar el uso de la fuerza, de sus armas, es fundamental y las tenemos que trabajar en el sentido de convencerlos a ellos de que es en su propia conveniencia también, de que los estamos protegiendo, digamos, que no es que estamos peleándonos contra ellos, que es algo para el beneficio de todos. Y después, también es muy importante, nosotros habíamos detectado un caso que también quedó todo con la pandemia stand-by, pero habíamos llegado a hablarlo y lo tenemos ahí en agenda, de un policía de la policía de la provincia de Santa Fe, un caso que salió en algunos medios en Buenos Aires, miembro de la fuerza, también bastante inmiscuido con este discurso, digamos, de la mano dura y de que la delincuencia hay que enfrentarla, etcétera, que tuvo la desgracia de que otro colega suyo, en un tiroteo como estos que les contaba antes de tribunales, le matara al hijo de él. Bueno, esta persona, policía, que sigue en actividad como policía de la provincia de Santa Fe, cambió
el chip 180 grados, digamos, pero bueno, con un hecho recontra trágico, ni más ni menos que la muerte de un hijo, pero eso le permitió entender de qué estamos hablando, digamos, de que no es así, de que no va por ese lado, de que la violencia es mala para todos. Y este policía hoy, que insisto, sigue en actividad, es un activo militante contra la violencia institucional, y en cada nota que da y en cada charla que él como policía está a full con esta línea y contando su experiencia personal. Entonces, eso nosotros queremos traer también eso, incluso para la formación a las fuerzas, porque son sus propios colegas que también tienen que entender esto, digamos, que un día les puede pasar a ellos, porque no debería ser así, pero lamentablemente es así. Hay que tratar de que entiendan que ellos son susceptibles también a ser víctimas de esa violencia, porque si no, lo piensan como, bueno, en todo caso los que están en riesgo son otros, no soy yo, a mí no me va a tocar, yo estoy exento, tanto la fuerza de seguridad como un ciudadano de clase media, digamos, de una ciudad, se sienten como que eso es un problema de otros, y no es un problema de otros. Y eso lo tenemos que trabajar, y lo tenemos que tener muy presente. Bueno, otro tema que para mí es fundamental, que hace a la prevención también, es el tema de las armas. A ver, hay dos enfoques con las armas. Uno, las armas en general, que obviamente las armas de uso civil hay que reducirlas. Si fuese por mí, hasta yo soy más de la idea de uso civil, de prohibirlas directamente, pero bueno, esa es otra discusión. Pero me quería enfocar básicamente en las armas de las fuerzas de seguridad. Ustedes saben, en Argentina, pero creo que en Uruguay también es así, está el famoso estado policial, donde los miembros de la fuerza de seguridad conviven con sus armas. Les dan el arma y están tanto el tiempo que prestan servicio como en sus casas y las 24 horas con su arma y conservan su estado policial. Bueno, eso es tremendo, y eso hay que cambiarlo, eso hay que ponerlo en discusión y cambiarlo, porque por varias razones. En primer lugar, porque se está destratando al policía como trabajador. El trabajador tiene que tener una jornada laboral como cualquier otro trabajador, 8 horas, 7, 6, la que se disponga, y cuando termina su jornada laboral se tiene que ir a su casa o hacer lo que quiera en su tiempo libre, en su ocio, y no puede ser que pretendamos que un policía, por el hecho de ser policía, tenga que estar con su arma y además en situación de alerta o de tener que estar en ese estado policial o trabajando todo el tiempo. Eso atenta contra los derechos laborales de los policías, de las fuerzas de seguridad, y hay que expresarlo en esos términos también. Pero además es una cuestión que se ve muy repetida en los casos de violencia institucional o de abusos policiales que vemos constantemente. En un porcentaje grande, esos casos se dan con policías fuera de servicio. Con policías fuera de servicio, ya sea en la calle o en el espacio público, o dentro de sus propios domicilios. Hay infinidad de hechos, sobre todo de violencia de género, con policías que tienen sus armas en sus casas. Y esto tiene, digamos, más allá de lo laboral y todo, también es bastante lógico, digamos. No se puede pretender, o sea, tener un arma es una responsabilidad muy grande. La persona que utiliza el arma tiene que estar descansada, tiene que estar centrada en su trabajo, tiene que estar en el marco laboral del uso de los protocolos, con los elementos necesarios, rodeado de otros compañeros en servicio, con un operativo. No podemos pretender que un policía suelto con un arma que por ahí está cansado, que ya hizo su jornada laboral, que por ahí no durmió, tenga que andar disparando por cualquier lado. Eso pone en riesgo a terceros y pone en riesgo a los propios policías también. Entonces es un tema también muy importante para trabajarlo. En Argentina, cuando se creó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahí se dispuso justamente este sistema de que no se lleve el arma, que las armas quedan en las comisarías, digamos, y no se las lleva cada uno a su casa. Pero fue la única experiencia, digamos, eso no funciona así, digamos, en Argentina, y es un tema que también lo pongo en la charla porque parece
importantísimo. Después tenemos, también a nivel preventivo, me resulta muy importante el trabajo sobre los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. Los protocolos son muy importantes. Y siempre digo que la violencia institucional, como les decía al principio, y es parte del más o menos del primer punto, pero lo voy a retomar. Como les decía al principio, la violencia institucional va a existir siempre, siempre va a haber. La cuestión es que hay más o menos también de acuerdo a la conducción política de quién se encuentre en un gobierno y quién sea el responsable político de esa fuerza de seguridad. Y ahí radica la cuestión. Obviamente no hay la misma violencia por parte de la fuerza de seguridad cuando se tiene un gobierno que directamente está propiciando y avalando ese uso abusivo de las fuerzas, que cuando hay un gobierno que públicamente da un mensaje contrario, da un mensaje de respeto, y para eso también los protocolos son fundamentales, porque el protocolo es la guía de actuación de cómo un policía se tiene que desempeñar. Y además es la normativa que va a servir después para llevar a discusión cualquier caso. ¿Se actúa de acuerdo al protocolo o no se actúa de acuerdo al protocolo? Entonces, es importante eso. Los protocolos tienen que estar de acuerdo a las normativas internacionales de derechos humanos, tienen que dejar muy bien establecido cómo es el uso progresivo de la fuerza, tienen que dejar muy establecido en qué situaciones y bajo qué contextos estrictos un policía puede usar su arma y disparar. Todo eso tiene que estar muy, muy, muy bien protocolizado y enseñado también en la formación a los miembros de la fuerza. Y eso es importante, porque les da un marco normativo. Entonces, después, un policía que actúa por fuera de ese marco normativo también se tiene que hacer responsable de que actuó por fuera de ese marco. Hay otro punto que, digamos, a nivel de trabajo territorial también me parece muy importante y que lo podemos llamar control popular o vecinal de la fuerza de seguridad. Eso en Argentina tuvo un intento que duró un año y medio en la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad. Se armaron mesas con referentes vecinales o cualquier vecino o vecina suelto que se interese por el tema, cada 15 días, en tal lugar de cada barrio, se armaba una mesa donde iba personal civil del Ministerio de Seguridad, no policías, no miembros de las fuerzas, no comisarios, sino personal del Ministerio de Seguridad, a charlar con los vecinos y vecinas y referentes sociales de los barrios, y a charlar sobre seguridad y sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en el territorio, en los territorios, y cuáles eran los conflictos, qué problemas estaban teniendo. Entonces, eso permitía que los vecinos directamente puedan hablar con los que tenían el control político de esa fuerza de seguridad y puedan decir, mira, nosotros tenemos un problema con el jefe de calle de la comisaría tercera, porque cada vez que pasamos o porque hace tal cosa, tal otra cosa, y todo eso se anotaba y todo eso se iba trabajando. Y dentro de 15 días había otra reunión, donde los representantes del ministerio daban cuentas también. Y le decían, mire, hablamos, se habló, se lo citó al comisario a una reunión, se les puso esto, nos dio tal y tal explicación, nos dijo esto, lo otro. Y la verdad que funcionaba bien. Y en algunas ocasiones, en esas mesas, cuando se consideraba necesario y útil, se invitaba a algún comisario o algún miembro de la fuerza que venga a participar de esa reunión en función de algunos temas, algunos conflictos, algunas cuestiones que había que tratar. Y los vecinos y las organizaciones sociales tenían un vínculo directo con la conducción política de esas fuerzas de seguridad, directo, y los policías se sentían controlados. Y se sentían controlados y sentían que había un espacio en donde ellos no participaban directamente, que ellos no controlaban, y donde había vecinos y vecinas que estaban hablando de ellos y de cómo ellos gestionaban, digamos, la seguridad en el territorio. Eso duró poco, pero fue, a mi entender, una muy buena iniciativa. Y después, hoy por hoy, eso se hizo desde el Ministerio de Seguridad en su momento, año 2011, 2012.
Después lo que sí pasa hoy, a nivel más informal de militancia y de organización territorial, son el control popular que hacen algunos movimientos sociales en barrios populares, como por ejemplo La Poderosa, en algunas villas de Buenos Aires y del interior también, de provincias también. Ellos implementaron, a raíz también de un hecho trágico, fue la muerte de un chiquito en la Villa Zabaleta por parte de prefectura, a partir de ese momento y con todas las situaciones de violencia institucional que habitualmente conviven, digamos, en los barrios populares, en las villas, ellos decidieron, en una asamblea soberana de vecinos de la Villa Zabaleta, crear un sistema de control popular. Y ese control popular, ¿qué hicieron? Pusieron una garita enfrente de la garita donde estaba la fuerza de seguridad, y en esa garita se turnaban los vecinos, y esa garita no se encargaba de la seguridad del barrio, ni de los conflictos del barrio, se encargaba de supervisar cómo prefectura hacía sus tareas, y tenían un ojo puesto de los vecinos hacia la fuerza de seguridad. Y sabían los vecinos que también podían, a ese sistema, digamos, denunciar los abusos que tenían por parte de la fuerza de seguridad, y ellos se organizaron de que todo lo que observaban ellos o las denuncias que tenían las canalizaban a través de distintas instituciones del Estado, pero no era una organización estatal propiamente dicha, sino más bien social, territorial. Eso sigue vigente, eso existe hoy, pero yo creo que eso hay que volver a institucionalizarlo. Eso no puede estar únicamente que sea una cuestión de militancia social, que está muy bien, y que hay que mantenerlo y aprovecharlo, porque ya tienen toda una experiencia y una organización que no hay que desactivarla en absoluto, pero sí hay que institucionalizarla. Tiene que estar ahora el Estado, ya sea a través, por ejemplo, de la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la conducción civil del Ministerio de Seguridad, tiene que estar otra vez poniendo la mirada con los vecinos sobre el accionar de la fuerza de seguridad. Y esto es fundamental y sirve. Y además sirve también, no solamente para bajar los niveles de violencia y que las fuerzas se sientan más observadas, sino que, y parece mentira, pero cuando uno está en la función pública lo nota mucho, es muy importante para el ciudadano poder ser escuchado por el Estado también, y tener un espacio en donde el Estado lo escuche y a donde acudir y que realmente lo escuche, que le preste atención y que diga, bueno, déjame que voy a hablar con el prefecto tal y voy a ver cómo podemos solucionar el problema. Bueno, esa escucha de un ciudadano es fundamental y se valora mucho porque no sucede habitualmente que el Estado escuche o se tome la molestia de escuchar. Entonces estas reuniones, como yo les contaba antes, quincenales que había en la época de Nil Lagarré, o lo que se podría llegar a hacer en el futuro, tienen todos estos componentes positivos que hay que trabajar. Después, y un poco también vinculado con este control popular, todos sabemos que hay distintos grupos que en sí mismos son grupos estigmatizados, perseguidos, por el solo hecho de pertenecer a cierto grupo, tienen una persecución especial por parte de la fuerza de seguridad, son propensos a una mayor violencia institucional. Estamos hablando de adolescentes, jóvenes de barrios populares, estamos hablando de personas trans, estamos hablando de migrantes, en la ciudad de Buenos Aires también vendedores ambulantes, son grupos de personas que están expuestas cotidianamente a los abusos de las fuerzas de seguridad y a la violencia institucional. Entonces, otra política pública de prevención que nosotros empezamos a hacer también desde la Secretaría es empezar a trabajar preventivamente con estos grupos y armar mesas de trabajo con los grupos, con el mismo objetivo también de sentarnos con ellos mismos y decir, bueno, ¿qué tipo de violencia sufren habitualmente? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo son los mecanismos? Para ver en qué podemos trabajar desde el Estado preventivamente para que esto no suceda, o por lo menos para que suceda menos. Entonces, no sé, nosotros empezamos una intervención que después se cortó y vamos a retomar con los vendedores ambulantes senegaleses en la ciudad de Buenos Aires, que eran brutalmente
perseguidos y reprimidos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, ahí, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, juntarnos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad, decir, bueno, tenemos este problema, adelantarnos a eso. Si esto es inconcebible que en la Ciudad de Buenos Aires, día por medio, o una vez por semana, vaya la policía a balazo limpio, a palazo limpio, y empiece a reventar a todos los vendedores ambulantes que se van a ganar el mango porque es venta de supervivencia. Y además eso es inconcebible. Entonces, ¿qué hacemos con este problema? El problema existe, y así no puede seguir. Y bueno, y sentarnos en una mesa y discutir. Y ellos dirán, el gobierno de la ciudad, en este caso, dirá, bueno, pero no pueden estar vendiendo en la calle. Bueno, entonces, ¿qué opción le podemos dar? Y si llegan a vender en la calle, bueno, busquemos un mediador, no lleguemos a esos niveles de violencia. Llamen a un tercero, que puede ser otro organismo estatal. Bueno, digo, ese tipo de cuestiones también provocan la escucha, que como decíamos es muy importante, y también nos permite adelantarnos y trabajar preventivamente antes de llegar a los episodios de violencia y ver cómo desde el Estado podemos bajar esos conflictos violentos. Otra cuestión que hay que ponerla en el debate, y sé que por estos días también es parte de la discusión en Uruguay por el proyecto legislativo que hay, son algunas figuras penales o contravencionales que sirven exclusivamente para el control territorial de la fuerza de seguridad, que sirven exclusivamente para este abuso de autoridad que ejerce la policía contra estas personas vulneradas o estigmatizadas o perseguidas por la fuerza de seguridad. Estamos hablando de figuras como... ¿Cómo se llama? Se me fue la resistencia de autoridad, perdón. Figuras como resistencia de autoridad, que por ahí tiene otro nombre en Uruguay, no lo sé, pero nosotros en Argentina es muy típico y uno se da cuenta enseguida cuando hay un operativo policial en donde se detiene gente a mansalva, que uno sabe que no estaba cometiendo ningún delito específico, sino que fue una decisión de control territorial. Cuando uno va a ver a las fiscalías y va a ver los expedientes, se encuentra que todos están detenidos por resistencia de autoridad. ¿Qué es la resistencia de autoridad? ¿Qué delito es la resistencia de autoridad? A ver, si una persona cometió un delito, podrá haber daño, podrá haber lesiones, podrá haber hurto, robo. Resistencia de autoridad es una figura que solo existe y tiene sentido a los fines de que la policía pueda disponer arbitrariamente una detención. No tiene otro objetivo. No protege ningún otro bien jurídico que no sea esa posibilidad de que la policía tenga una herramienta a disposición para llevarse a una persona detenida porque se le dio la gana, porque no le gustó su cara. Lo mismo con los códigos contravencionales, que son las faltas que no son delitos, digamos, las faltas menores. También en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, las contravenciones son provinciales. En la ciudad de Buenos Aires, el año pasado, se modificó la ley de contravenciones, permitiendo a la fuerza de seguridad llevarse detenida a la gente que cometió alguna contravención. Antes, la contravención no implicaba la posibilidad de llevar detenida a la persona, sino que simplemente se labraba el acta, y bueno, con la presunta infracción, y después era un trámite más administrativo. Bueno, había que ver, había un juicio contravencional, eventualmente las contravenciones en general tienen sanciones de multas o de días de arresto pequeñas, o sea, no es una privación de la libertad, pero al hacer esta modificación, claramente lo que se buscaba era que por cualquier contravención, que son pavadas, digamos, la policía esté habilitada a detener gente. Y el objetivo es la detención de la gente, y es llevarse a la gente a la comisaría, tenerlas 24 horas, un día, y ese es el control territorial que habilitan todo este tipo de figuras. Entonces este tipo de figuras hay que trabajarlas también. En algún momento hay que ponerlas en discusión. Lamentablemente en Uruguay ahora están en la oleada contraria, en habilitarlas o en habilitar más de esas. Pero bueno, esto es un ida y vuelta. Y nosotros tenemos que estar atentos y militando cuando se dé la posibilidad, estas figuras no tienen que existir. Después también en el tema preventivo de la violencia institucional,
me voy a ir ya, voy a pasar un poquito al tema cárceles, que es muy importante también, que es otro de los lugares paradigmáticos donde se ejerce la mayor violencia institucional del Estado, en los lugares de encierro. Yo creo que ahí, como decía antes, tenemos un problema fundamental, que es que las cárceles no sirven para lo que deberían servir, para lo que deberían servir según los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución argentina por lo menos, no sé la uruguaya, que es para la resocialización, reinserción de la gente. Las cárceles son lugares de maltrato, son lugares donde se tortura, donde nadie difícilmente pueda acceder a completar una educación, a formarse para el trabajo, a recomponer ciertos aspectos de su vida social que por ahí la llevaron no sé, a cometer algún delito, a estar en algún lugar inapropiado en algún momento. Bueno, la cárcel no sirve para nada de eso. Entonces ahí tenemos que dar otra discusión y otro debate. Yo creo que hay que ir hacia una desmilitarización de las cárceles, hay que ir hacia una gestión social dentro de las cárceles, que nada más la seguridad esté paradita a un costado por si hace falta y totalmente subordinada a personal civil, que es la que tiene que estar en contacto con las personas detenidas y es la que tiene que gestionar todas las actividades de dentro de los establecimientos penitenciarios, y esa gestión civil tiene que estar formada con alguna carrera, con alguna formación específica, mezclada con trabajo social, psicología, derecho, nutrición, y tenemos que lograr el objetivo constitucional y convencional que tienen que tener las cárceles, que es que las personas que por alguna razón entran ahí tienen que salir con todas las herramientas disponibles para poder reinsertarse, para poder no volver a caer en el delito si es que cayeron en algún momento. Bueno, eso hay que discutirlo porque tenemos que cortar con la violencia institucional en las cárceles, si no es impracticable el objetivo que tienen. Y yo creo que no se puede, por más voluntad que pongamos, y a eso soy muy drástico, no podemos hacerlo con el sistema actual. No podemos hacerlo con el sistema militarizado. Por más que venga, que la conducción baje otra línea, me parece que ya está muy arraigado, la cárcel ya es un lugar que hay que cortar, digamos, por lo sano ahí y hacer un sistema totalmente distinto. Bueno, y después en tema cárceles es muy importante, estoy redondeando, no se preocupen, es muy importante los mecanismos de prevención de la tortura, de la Convención del Comité contra la Tortura. Creo que en Uruguay está el mecanismo nacional, en Argentina también. Es muy importante dotarlo de financiamiento necesario y que eso funcione bien, porque también el control en los lugares de detención es fundamental. Y voy a agregar nada más algunas cositas en relación ya a lo que decía de la parte investigativa o sancionatoria de la violencia institucional. Hasta acá fueron políticas o ideas en torno a lo preventivo, y en lo que tiene que ver con lo sancionatorio e investigativo, que obviamente también sirve para prevenir, me gustaría mencionar la experiencia argentina con la PROCUIM, que es la Procuraduría de Violencia Institucional, especializada, digamos, en violencia institucional. Para los que no saben, en la etapa anterior del Ministerio Público Fiscal, se crearon ciertas procuradurías, ciertas fiscalías especializadas en determinados delitos. Una de esas está especializada en violencia institucional. Eso más allá de los vaivenes en su funcionamiento, que obviamente también depende del fiscal que esté a cargo y de como todo, digamos. Después depende también de las personas, pero la institución misma es muy positiva, hay que valorarla y hay que tomarla también como ejemplo para replicar en otros lugares, porque es una fiscalía que al estar especializada en esos temas, a la hora de investigar hechos de violencia institucional, lleva una gran ventaja, porque ya volvemos a lo mismo, ya saben qué es lo que hay que hacer, qué peritajes hay que hacer, qué es lo que hay que secuestrar, a dónde está, tiene una expertise, digamos, de la investigación de los hechos de violencia institucional, que es sumamente importante para investigar estos hechos donde muchas veces
no es un detalle menor que los autores de los hechos son a veces, también tienen sus propios cuerpos de peritos, tienen su propia experiencia, saben cómo esconder, saben cómo golpear para que no se note, saben cómo, bueno, entonces para equilibrar las armas es muy importante tener este tipo de fiscalías especializadas, y es auspicioso. Y después, otro hecho también, otro que en Argentina ya está institucionalizado y en general funciona, y es importante y funciona bien, es la prohibición de que ante un hecho de violencia institucional, la etapa investigativa la lleve a cabo miembros de la misma fuerza sospechada del hecho, más allá de que las personas sean distintas. Eso sí está incorporado al Código Procesal argentino y en general se respeta. Puede pasar y que algún fiscal, que es el que interviene, bueno, demore los primeros 1, 2, 3 días, una semana, que empiece a intervenir la misma fuerza sospechada. Eso es fatal, porque son las primeras pruebas que son las más importantes para poder llegar a buen puerto, pero en general, si el hecho lo comete la Gendarmería, inmediatamente se pone a trabajar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, o a la Policía Federal, o a la Policía de la Ciudad, y así con cada fuerza. Y eso me parece también una política pública muy importante. Y por último, a nivel sancionatorio, es a nivel administrativo de cada fuerza, de cada ministerio, de cada gobierno, que los sumarios administrativos o las sanciones administrativas a los miembros de las fuerzas, es importante que se hagan extra fuerza, que no sean tribunales internos, digamos, a las fuerzas, o que esos sumarios, o el departamento de sumarios, o los llamados asuntos internos, lo hagan las mismas fuerzas de seguridad. Eso sigue pasando, son pocas las instituciones que tienen este instituto, y eso es muy importante. Siempre es bueno que la investigación se haga desde afuera, desde otro ámbito independiente. Bueno, hasta ahí un poco el panorama que quería comentarles de algunas cosas que ya se hicieron, que ya se probaron, y otras no, que son ideas. Y bueno, y ahora, si quieren y les parece, abrimos y vemos intercambios, comentarios, preguntas. Eso. Buenísimo, Mariano, muchísimas gracias por este rato. Ya fueron llegando algunos comentarios al chat, les reiteramos que si quieren mandar ahora para abrir esta parte del intercambio, pueden seguir mandando ahí, y también cuando le damos su comentario pueden activar el micrófono y agregar algo de forma oral. Bueno, tenemos ahí un primer comentario de Leticia, que nos escribía: la mayoría de las personas está muy apegada a la televisión y acostumbradas a repetir discursos. Escucho y repito de forma automática sin vivenciar realmente los hechos. Coincido totalmente que la cárcel no cumple con su objetivo. En Uruguay falta inversión en la cárcel. Pasa que si uno pregunta a la población, ¿invertimos en la cárcel?, la mayoría opina que no. También falta más personal capacitado y con vocación. Es imposible rehabilitar en un contexto de encierro y violencia. Bueno, eso relacionado un poco con lo que tú hablabas de las cárceles, y también con aquel primer punto de poder cambiar un poco el sentido común, ¿no? Que tanto nos dificulta y que tan poco poder tenemos en comparación con los grandes medios y tal. Sí, pero así voy comentando algunas cosas, porque están buenas las intervenciones. Por eso yo decía que es importante, también que a veces no nos dan el espacio, pero es importante, primero, tener los comunicadores de nuestro lado que puedan dar los debates y que los sepan dar y que los den bien. Y después, por ejemplo, que decía, bueno, cuando uno dice, ¿para qué vamos a invertir en las cárceles? No invirtamos en las cárceles porque no tiene sentido. Bueno, ese es un sentido común bastante instalado que hay que desarmarlo. Por supuesto que tiene sentido invertir en la cárcel, porque las cárceles, así como están, tienen una tasa de reincidencia enorme. Esa tasa de reincidencia hace a la inseguridad de esas clases medias que dicen que no hay que invertir en las cárceles. Entonces, necesitamos invertir en las cárceles para que las personas que caigan presas puedan estudiar, puedan tener talleres de formación laboral, puedan tener un ambiente sano, en donde, si les pasa algo, curarse, en donde donde no los maltraten, digamos, no les sometan a torturas, porque esas personas después van a salir. Y está comprobado con experiencias, por ejemplo, como los que pasan por el CUD, el Centro Universitario de Voto en las cárceles argentinas. Está comprobado que el que tiene acceso a un espacio mejor, a un espacio de formación académica, a un espacio más contenedor dentro de las cárceles, el porcentaje de reincidencia
cuando salen es mucho menor, y se puede hablar con números de eso. Entonces, hay que dar esos debates y explicar y convencer a esas clases medias que ponen en discusión esto, de que sí, es muy importante invertir en las cárceles, porque hace a la seguridad, si lo quieren llevar a ese lado, digamos, hace a la seguridad de todo. Entonces hay que dar esas discusiones, hay que darlas. Mariano, comentarte que, bueno, acá, como vos comentabas, está en discusión la ley de urgente consideración del Parlamento. Dentro de algunas de las cosas que plantean es un gran aumento de penas para la mayoría de los delitos, cuando ya desde hace unos cuantos años se viene en un incremento bastante acelerado de la población carcelaria en general, y lo que ha pasado es que se creó la primera cárcel con contrataciones público-privadas. O sea, hasta ahora las gestiones de las cárceles y las construcciones eran totalmente públicas, y bueno, ¿no? También como esa demanda a veces de mejorar las cárceles o de un aumento de penas, después repercute en esto de la privatización de las cárceles, o incluso de generar, bueno, mayor seguridad a través de la militarización, o de brindar la seguridad de las cárceles a la militarización. Son cosas que se están discutiendo acá a partir de la crisis carcelaria que se genera justamente también a través del aumento de penas y el aumento de la población carcelaria. No, igual no tengo... Sí, digo, es terrible lo de la privatización del sistema carcelario, eso es tremendo porque pasa a ser, además de todo lo malo que ya sabemos y de todo lo que sucede, pasa a ser un negocio después. Exacto. Entonces, a mayor prisionización, más negocio para los que gestionan las cárceles, y ya multiplicamos el problema que ya tenemos exponencialmente con eso. Tenemos otro comentario de Manuela. Gracias, Mariano. ¿Nos podés comentar estrategias de formación policial en derechos humanos en las que hayan logrado que entiendan que las normas no se pueden violar, que entiendan que su accionar es el del Estado y por tanto que tienen que dar garantías de protección para todas las personas, hasta para los delincuentes? Nos ha pasado que las formaciones en derechos humanos de los funcionarios policiales terminan funcionando como una formalidad que ellos cumplen, al menos estando presentes, aunque es difícil a veces llegarles, y luego pueden decir, estamos formados en derechos humanos, y lo usan a eso como una certificación y hasta como un argumento para cuestionar. Manuela, si andás por ahí también, y si querés prender el micrófono, comentar un poco sobre esto. Primero, muy difícil medir la efectividad de eso, muy difícil, porque como yo decía al principio, erradicar la violencia institucional no la vamos a erradicar nunca. Entonces, si vos tenés una buena formación en derechos humanos para los miembros de la fuerza de seguridad, una formación efectiva, lo que vas a lograr es seguramente que hayan menos casos, no que desaparezcan por completo, y es muy difícil saber cuántos de las personas que pasaron por esa formación les pudiste cambiar algo, les pudiste introducir una mirada distinta. A modo genérico, yo sí creo que es lo que hablábamos un poco antes, que me parece que la clave ahí es la forma, el mensaje, digamos, es cómo se llega a los miembros de la fuerza. Que si uno va y les recita la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles, bueno, seguramente van a tomar notas, se van a ir a su casa y no les vas a entrar. Por eso yo digo que lo que hay que buscar es estrategias para que ellos entiendan, para que ellos comprendan que esto también va en beneficio de ellos, ya sea para cuidarlos a ellos de tener un proceso penal o de tener consecuencias judiciales adversas, o ya sea porque los pone en riesgo a ellos mismos, porque ponen en riesgo a sus propias familias, como el caso, o sea, yo llevaría a este policía santafesino, lo llevaría a una charla. Entonces me parece que no es lo mismo que le esté hablando a un funcionario de derechos humanos que le va a recitar los tratados internacionales a que un colega de ellos les diga, ¿saben qué? Yo pensaba como ustedes, pero me pasó esto. Y la verdad me hizo reflexionar. O sea, esto está mal, no podemos actuar así. Bueno, seguramente no cambiemos todo, seguramente muchos sigan pensando igual, pero estas charlas no las podemos subestimar, hay que tomarlas como algo obligatorio en la formación de las fuerzas, y es un desafío para los que dan los cursos y para los que crean los cursos, es un desafío buscar las herramientas necesarias o más efectivas para que eso penetre realmente, para poder cambiar un poquito las mentes. Es un desafío.
Bien, tenemos también un comentario de Lorena, que en referencia a las mesas, nos decía, la experiencia de las mesas que contás, ¿existió algo parecido con las mesas de convivencia del Ministerio del Interior, acá en Uruguay, pero resultaron ser más un pedido de más patrullaje por parte de los vecinos y vecinas que un contralor del accionar policial? Yo no sé cómo fueron en Uruguay. Hay dos cuestiones. Primero, hay experiencias de mesas, incluso en la ciudad de Buenos Aires también, de mesas de participación ciudadana, pero en las comisarías o con las fuerzas de seguridad. Entonces eso para mí no sirve, no cumple con el objetivo. Y después es muy importante también ver quiénes conducen las mesas, quiénes son los funcionarios civiles que conducen las mesas y esos grupos, porque eso es determinante también. Si uno va desde el Estado con la idea de, sí, tenemos que poner más patrulleros, tenemos que dar, bueno, ahora, si vos tenés un funcionario formado y un funcionario formado en esto, en la seguridad ciudadana, y bueno, eso se pueden ir generando esas charlas incentivadas desde el funcionario, de decir, bueno, a ver, no sé, necesitamos más patrulleros, ¿para qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el conflicto? Quizás no se soluciona con más patrulleros, quizás se soluciona con otra cosa. Quizás sí necesitamos más patrulleros, en algún caso, porque tampoco es que no. ¿Y sabés para qué funcionó muy bien esas mesas, que no lo dije antes, que fue quizás lo más importante para mí, de mi experiencia? En esas mesas se sentaban vecinos y vecinas de clase media y se sentaban vecinos y vecinas de barrios populares o de villas, en la misma mesa. Y quizá ese vecino que venía con un discurso yo te digo, no sé si conocen, pero yo en ese momento militaba en el barrio Saavedra, que ahí está el barrio Mitre, que es un barrio popular, de gente laburante, muy humilde, y está cercada a Villa Urquiza, Saavedra, que son barrios de clase media. Entonces siempre existió esa estigmatización con el barrio Mitre, que decían justamente este discurso, hay que poner más policía porque salen de ahí, nos vienen a robar y son siempre, bueno, esas mesas generaron que estén cara a cara los vecinos del barrio Mitre con esos mismos vecinos y que esos vecinos lo pudieran conocer, pudieran charlar con ellos, pudieran ver quiénes eran, a qué se dedicaban, qué dificultades tenían cuando tenían que ir a trabajar por ahí, los paraba la policía cuando salían del barrio todo el tiempo y ellos estaban nada más que llevando a sus hijos al colegio a ir a trabajar. Eso generó una empatía y un entendimiento que es, les digo, que es fundamental. Bueno, eso también se va generando dependiendo de con qué sentido se conforman las mesas. Por eso obviamente, hay que tener esa línea. Ahí nos pone también Lorena en el chat. Lorena, igual si querés también desactivarte el micrófono, comentar un poco tu experiencia con las mesas, que en Uruguay no se convocaban a otras instituciones. Es verdad, las mesas de convivencia fueron convocadas en el marco del Ministerio del Interior, por el Ministerio del Interior, trabajaban en el territorio, no se convocaban a otras instituciones que trabajaban en el territorio. La convocatoria en general era bastante cuestionable ya de por sí. Muchas gracias, Lorena, por tu experiencia en esto de las mesas. También seguimos con los comentarios. Ana, que es un poco también relacionado con el comentario anterior del usuario o la usuaria Saibal, que nos comenta, no sé qué pasa en otros ámbitos, pero en la educación pública, si se denuncia un tipo de violencia de una jerarquía, es esa jerarquía quien la investiga. Claro, bueno, eso es lo que hablamos de la fuerza de seguridad, eso es uno de los puntos que hay que corregir, que pasa en muchas fuerzas. Si se denuncia una fuerza, no puede ser un tribunal o un área o una dirección de la misma fuerza la que investigue. Debería investigar otra, debería investigar el personal civil, del ministerio, pero tiene que estar claramente separado, y no pasa eso en muchos casos. Sí, acá por la experiencia que tenemos el año pasado, fue el año en que más personas murieron en un enfrentamiento con la policía, y ninguno, o sea, todos esos procedimientos fueron dentro de los marcos correctos, se supone, pero fue como un aumento exponencial en esas muertes y no hubo ningún funcionario procesado por eso, sino que justamente todos, se supone que las investigaciones dieron que se marcaban dentro de los procedimientos adecuados, y también es un poco esa disyuntiva de, bueno, ¿a dónde vas a denunciar? ¿No? Vas a la comisaría a denunciar a la propia policía. Es también una como de las primeras cuestiones, ¿no? Cuando uno se
se enfrenta a querer denunciar un caso de abuso policial. Tenemos el comentario de Sonia. Me gustaría saber si a nivel internacional existen centros de privación de libertad, de gestión social y con la seguridad de apoyo, según el ideal que propones y que funcionen. O sea, cárceles, si hay algún ejemplo a nivel internacional de cárceles que funcionen, o si a todos los países nos pasa un poco lo mismo. Mirá, en general hay muy poco, pero hay una experiencia en República Dominicana que se está empezando a hacer en algunos centros de detención, progresivamente, no en todos. Si ustedes googlean, lo van a encontrar, algunos incluso entrevistas a la persona que está a cargo de eso, y los resultados son buenos en cuanto a lo que yo les comentaba, son buenos ya tienen más o menos testeado ahí cómo bajó la reincidencia de los detenidos que pasaron por este nuevo sistema en comparación con las cárceles comunes militarizadas que siguen funcionando en el mismo país. Entonces, no hay mucho para comparar, pero ahí hay una experiencia que podemos atenderla, e incluso recibió felicitaciones o apoyo del Comité contra la Tortura, digamos, de organismos internacionales, de que avalando de que van en buena dirección, digamos, de que ese es un horizonte a buscar. Y bueno, pero no hay mucho, pero alguien tiene que empezar, está por hacerse. Bien. Después, Natalia comenta, con lo que se viene, la formación en derechos humanos de la policía desaparecerán, dudo que les importe, ya que es de corte represivo. Ahí también recordaba esto que tú decías, acá nosotros tenemos la figura del desacato, y ahora en la ley de urgente consideración se sumaría otra figura penal, que es la resistencia al delito, como estas figuras penales que hacen también a esa discrecionalidad policial. ¿Estás ahí, Mariana? Sí. De Ximena, en relación a las medidas no privativas de libertad para adolescentes, son una forma de trabajar en el delito desde la reflexión y la responsabilización de los hechos o presuntos hechos cometidos, y tiene un bajo nivel de reincidencia, y así también evitamos las medidas privativas para los mismos. En cierta forma, también es un tipo de prevención. Lamentablemente, estas no están siendo parte de la agenda del gobierno actual, todo lo contrario, están en modo desprestigio, sobre todo aquellos programas llevados adelante por la OSC. ¿Cómo es en Argentina? Nos pregunta Ximena. Sí, yo, más que se me ocurrió cuando escuchaba el comentario que está bueno ponerles un ejemplo, un caso que tuvimos ahora, para que vean cómo funciona las paradojas del sistema en función del objetivo que debería ser, que sabemos que no es, de la reinserción social de la persona, y no el castigo por un hecho. Nosotros tuvimos un caso que nos llevó a la Secretaría, apenas asumimos, ahí por diciembre, enero, de un chico, un joven, que estaba condenado como partícipe de un robo con armas. El rol del chico en el hecho, digamos, en la sentencia judicial, fue de hacer, se dice de campana, digamos, estaba fuera del local, él no estaba armado, teóricamente entraron otras dos personas y vino un policía que estaba dentro de civil. Cuando se armó el lío, salieron corriendo y después a él lo agarraron y lo acusaron de ser partícipe de la banda. Bueno, la causa estaba muy floja, de que él en realidad ni conocía a los autores del hecho, o sea que en realidad, bueno, nunca había participado. Bueno, anecdótico. La cuestión es que este chico fue condenado a un juicio oral, se recurrió a la instancia de apelación, que era la Cámara de Casación, le confirmaron la condena en casación, fueron a la Corte Suprema de Justicia, que era la última instancia disponible, la Corte Suprema no trató el recurso y la condena del chico quedó firme. El chico como debe ser, pero que es raro, no estuvo preso, no estuvo con prisión preventiva en ningún momento, estuvo siempre libre hasta que se confirmara, digamos, su culpabilidad, su condena. Todo ese proceso de judicial con los recursos, etcétera, etcétera, duró unos 3-4 años, más o menos, donde él estuvo libre siempre. Es un chico que estudia, que milita con organizaciones sociales,
es un pibe totalmente socializado, digamos, entre comillas, que vive la vida en sociedad de lo más bien, no tenía antecedentes antes de hecho este hecho es bastante polémico también en cuanto a su participación, y no tuvo ningún hecho posterior estando en libertad. Le llega, lo que les decía, cuando nos vinieron a ver, en la secretaría muy preocupados por decirle, bueno, este chico que tiene una vida pero totalmente hecha, social, con una familia constituida, tan pareja, trabaja, todas las tiene que empezar a cumplir la pena. Es insólito. Entonces decíamos, bueno, si el único fin habilitado del Estado para aplicarle una pena a una persona es la reinserción social, un caso como este no hay ninguna habilitación constitucional para que ese chico vaya preso, porque es un chico que no necesita ninguna reinserción social. Es más, así como están las cárceles, lo que decíamos antes, lo más probable es que si lo metamos en un establecimiento penitenciario, lo dessocialicemos a ese chico. Hagamos el efecto absolutamente contrario y no sabemos en qué condiciones va a salir cuando salga. O sea, vamos a hacer todo mal desde el Estado. Bueno, eso nosotros presentamos de la Secretaría, un amicus, ese caso, nada, termina con el chico que tiene que cumplir la pena y ahí están viendo si puede haber alguna morigeración. Pero lo que un poco se me ocurrió por el comentario que escuchaba, decir, bueno, ¿por qué siempre tiene que terminar en una pena de prisión? Seguramente en muchos de los casos no es lo más conveniente, no es lo más efectivo en cuanto al resultado, e incluso pensando jurídicamente sería inconstitucional también. Por eso les quería contar un caso que es se me ocurrió de manual. Buenísimo, sí. Compartimos el comentario de Ceibal anterior que nos contaba sobre sufrió un caso de acoso laboral y la necesidad de tener que denunciar ante varios organismos, que sí tuvo, pero que después de denunciar tanto sí tuvo respuesta inmediata por parte de la Defensoría del Vecino, como también por parte del Ministerio de Trabajo. Nos dice naturalizar la violencia es terrible. Después tenemos comentario de Ximena, fue el de los adolescentes que ahora conversamos acá. Sonia nos dice, creo que la policía debe entender la existencia y respeto de los derechos humanos, no apuntando al interés particular de la policía para no caer presos, sino que debe entenderlo a nivel de la humanidad. Todo un desafío. Después tenemos un comentario de Mariana, nos dice, Mariano, excelente la exposición, muchas gracias. Pensaba también que además de los protocolos, la capacitación permanente para las fuerzas de seguridad tienen que ser tanto teórica, bajando una línea política contundente, y práctica. Pienso en prácticas de tiro, por ejemplo. Pienso en instructores, que tengan una perspectiva de uso racional de la fuerza y derechos humanos. Es muy necesario ubicar estos perfiles, como el de Santa Fe, por ejemplo, en esto de elaborar en paralelo las denuncias y protecciones a la población y tratar de modificar estas prácticas policiales. Hay que insistir en modificar la ley orgánica policial por el tema de ser policías 24 por 24 horas, es decir, en discutir el estado policial. Ya estoy de acuerdo con todo eso, es lo que estábamos hablando. El tema de los instructores de tiro, uno quizás se enfoca más en la parte más teórica de los derechos y todo, pero no es un tema menor. Hay muchos casos, no sé, me acuerdo en los casos cuando se abrieron las policías municipales, digamos, en la provincia de Buenos Aires, donde de repente se les daba un arma a una persona con un entrenamiento, con una práctica de 2 meses, dos meses le daban un arma y a la calle. Y sí, esa persona evidentemente no va a tener mucha idea o mucho profesionalismo en el uso de su arma, y están jugando con la vida, así que sí, es serio eso también, y por supuesto que además de orientarlos y hacer los protocolos para que el uso del arma sea el mínimo indispensable, también es importante que sepan cómo usarla, y que sepan tirar, básicamente.
Bien, Mariano, muchísimas gracias. Sobre todo también nosotros para tener un poco en cuenta la experiencia argentina. Obviamente que acá estamos lejos de haber instalado el tema sobre la violencia institucional, específicamente sobre la violencia policial en la agenda, pero bueno, también sobre todo la experiencia de Procubín que vos contabas, de poder tener una fiscalía especializada que investigue estos temas, es algo a mirar con detenimiento y aprender también sobre ese proceso. Tenemos un último comentario, ya vamos cerrando. Nos dice Kiara, ¿qué opinión te merecen los espacios de privación de libertad de adolescentes acá en Uruguay? Bueno, no sé si tenés la experiencia de conocer acá. No, puntualmente no conozco bien cómo funciona. Bueno, ya cuando vengas te podemos hacer una visita por los centros de reclusión de Uruguay. Bueno, Mariano, agradecerte, muchísimas gracias por este espacio, por este rato, por compartirnos todas estas líneas por las que nos quedamos pensando. Ya vamos a dar cierre a este encuentro. Bien, bueno, agradecerles a todos y todas por participar. Bueno, agradecerte, por supuesto, de nuevo a vos, Mariano, por el tiempo que nos dedicaste. La verdad que están siendo instancias sumamente enriquecedoras, escuchar sobre todo la experiencia argentina, que está como mucho más avanzada en estos temas que acá, sobre todo desde el Estado, el trabajo en violencia institucional. Sí, decime. No, gracias a ustedes y para mí, porque además es parte también de lo que les decía a todos y todas, es importante hablar de esto, es importante difundir, darnos el debate, intercambiar opiniones y formarnos todos con las experiencias para hablar, para escuchar, para intercambiar, obvio. Gracias. Bueno, acá están en el chat también muchas personas agradeciéndote, agradeciendo la instancia y que se quedan con varios conceptos para pensar, así que a la vista está que fue una experiencia interesante para todos y todas. Bueno, nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves.